Muy bien, ahí ya podemos ver su primera diapositiva. Muy bien, Lucero, Macajón, Méndez y López Atz. Buenas tardes, somos el grupo número 3. Estamos conformados por Edgar Alejandro Carballo, mi persona, Antonio Jesús Macajón Guamuche, Dulce María Méndez Herrera y López Atz Luis Felipe. Hoy hablaremos acerca del potasio y los dejo con mi compañera Dulce acerca de su ciclo. El ciclo del potasio es básicamente un conjunto de procesos biológicos y químicos en donde se involucran los ecosistemas en general, que consta de 4 fases principales, iniciando por la fase de retrogradación, que es en la etapa en que el potasio se fija en superficies interlaminares, siendo esta fijación más precisa en suelos arcillosos o arcillosos. Luego de eso pasa a la etapa de mineralización, que es básicamente la descomposición de toda materia orgánica de donde se obtiene el potasio. Perdón. Es una etapa en la que el potasio se incluye a las capas de la corteza terrestre y se absorbe de toda la materia orgánica descompuesta. Pasando a la fase de solubilización, en donde prácticamente el mineral se absorbe y ocurre a través de las plantas. Cuando este mineral va acabándose, todo nuevamente se repone por medio de la mineralización y mediante va ocurriendo el proceso. Y la cuarta fase es el proceso de meteorización, en donde este elemento se descompone y sucede por agentes externos, provocando que pueda influir en la biosfera, como lo son la atmósfera y la hidrosfera, de manera directa o indirecta, como también el ciclo biogeoquímico del potasio tiene una influencia directa en el medio ambiente, lo que incluye todos los ecosistemas, como había dicho anteriormente, y que es de gran importancia para la gran variedad de seres vivos, cumpliendo con distintas funciones, como en el agua, que regula el nivel de acidez, y funciones principales en las plantas. Soy Antonio Macajol y voy a hablar acerca de las funciones que cumple el potasio en las plantas. Como primer función que encontramos es el fotosintética. Esta va a ayudar a activar la hormona, la hormona ATP-ASA, la cual es la que impacta directamente en el proceso de fotosíntesis. A la hora que la planta está deficiente de potasio, podemos ver que afecta directamente a la síntesis de carbohidratos, ¿no? La otra función que cumple el potasio es la calidad de frutos, mejora las cualidades organolépticas de los frutos, ya que transporta carbohidratos a las plantas necesarias de las plantas. No sé, algunos simplemente no se los estén escuchando. También a la hora de darle color a los frutos, porque generalmente en la planta existen las antocianinas, que son las cuales dan colores a los frutos y se almacenan en manera de carbohidratos.
Entonces, como el potasio se involucra en el transporte de carbohidratos, ayuda al mejoramiento del color de los frutos, ¿no? También tenemos una función de apertura de estómago que sirve en el intercambio gaseoso. Otra función que también cumple el potasio es la activación de enzimas, entre las que podemos destacar es la ATPasa que habíamos mencionado antes y la nitrato reductasa, que es la encargada de la translocación, asimilación y absorción del nitrógeno. También cumple eh, eh, una función para la absorción del calcio y sodio, da vigor a las plantas y da cierta resistencia ante los estreses provocados por el ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Lucero Carballo Edgar Alejandro y les hablaré sobre algunos fertilizantes a base de potasio. El primero que tenemos es cloruro de potasio. Es una fuente de potasio muy utilizada en la agronomía debido a su bajo costo. Y una de las formas de uso es fraccionándolo para evitar su pérdida por lixiviación en el suelo. El segundo es nitrato de potasio. Este también es muy popular entre los agricultores debido a su alto valor nutricional y el impacto positivo que tiene en el rendimiento de los cultivos. A su vez, su solubilidad es máxima entre 2 y 3 veces mayor que el soluto de sulfato de potasio, perdón, y con tiempo de disolución menor. También es mayormente utilizado en invernaderos por su alta solubilidad y fácil manipulación y aplicación. El cuarto que tenemos es sulfato de potasio. Creo que se pasó uno. Sí. Este es muy recomendado por sus nutrientes y utilizado para riego y aplicaciones foliares. No, no es muy usado. Siguiente, por favor. El cuarto es el fosfato monopotásico. Es un cristal fino de alta solubilidad en agua. Es ideal para la fertilización foliar y fertirrigación. También es empleado como sustituto para el cloruro de potasio en cultivos sensibles a los cloruros. El siguiente es fosfato dipotásico. Este es altamente soluble, también es una fuente rica en fosfato y potasio. Es un fertilizante ideal para los suelos ácidos y aguas con bajos contenidos de carbonatos y bicarbonatos. Siguiente. Ah, no, perdón. El carbonato de potasio es el fertilizante que se encuentra compuesto en un 77% por potasio. Es muy soluble en agua y forma una solución alcalina. También posee un alto costo y su uso es enfocado a la formulación de fertilizantes foliares y de alta concentración de potasio, fertilizantes líquidos por plantas de invernadero y hortalizas. Siguiente. Sulfato doble de potasio y magnesio. Esta es una fuente única esenciales.
Bien, sigue López, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Luis López y voy a hablarles sobre los síntomas y deficiencias del potasio. Las plantas con deficiencia de potasio clorosis. Se observa una acción amarilla y quemaduras en las hojas medias y bajas de la planta. Esto es debido a la movilidad de este elemento. En casos severos de carencia, se produce la necrosis. Crecimiento lento o retrasado. Las plantas que poseen un bajo contenido de potasio tendrán un retraso en el crecimiento, ya que este elemento nutritivo es un catalizador importante en el crecimiento de las plantas. Defoliación. Cuando hay deficiencia de potasio, las plantas van adquiriendo un color amarillento o marrón y finalmente acaban perdiendo las hojas antes de lo que deberían. Disminución de la tolerancia a los cambios del clima. La deficiencia se traduce en menos agua que circula en la planta y por ello las plantas serán más susceptibles al estrés hídrico. Además, se vulnerables al ataque de plagas y enfermedades. Gracias. Esta fue nuestra exposición. Muy bien, muy bien. Aquí está nuestra pregunta, ¿no? ¿Por qué el bien. potasio mejora las cualidades organolépticas en los frutos? Esa sería nuestra pregunta. Muy bien, ¿por qué el potasio mejora las cualidades organolépticas en los frutos? No sé si alguien del grupo de la clase tiene alguna pregunta respecto a la exposición de nuestros compañeros. Lo bueno fue que nos mostraron una diversidad de productos, igual que son útiles para soluciones, fertirriego, hidroponía, ¿verdad? De una vez. Eso es bueno. Muy bien. Entonces, una pregunta. Muy bien. Vamos entonces a dar paso al grupo número 4. Escucho claramente. Se escucha claramente. Muy bien.
Tienen que apoyarse, por favor, para que alguien pueda, que nos pueda relatar lo que él tenía que decir, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Soy Buenas González tardes. Isco. Yo les voy a hablar un poco sobre el board. Perdón, González, perdón, ¿quiénes son los que nos han expuesto hasta ahorita? Los que expusieron, ¿cómo se llaman? Gómez. Gómez Velasco y González Vázquez. Velasco. Gómez Velasco tiene problemas de micrófono, me dicen ustedes. Sí. Bueno. Acá nos va a presentar González y Scott, ¿verdad? Así es. Muy bien, adelante entonces. Adelante. Pues el boro es un micronutriente debido a que está en pequeñas cantidades, pero cumple muchas funciones en la planta, como por ejemplo del polen y el tubo polínico. Es necesario para la división celular y diferenciación de meritema. Interviene en la formación de la pared celular, además que ayuda a la permeabilidad de las membranas. También está asociado con el transporte de carbohidratos y está asociado a la absorción del calcio. Es necesario para el metabolismo de algunas proteínas. El boro se necesita para el crecimiento de todas las plantas.
La forma de aplicar el boro, la forma de aplicar el boro depender de los cultivos, y se puede hacer directamente al suelo, o por vía foliar, también por fertilidad, pero por lo general siempre va acompañado de otros fertilizantes, debido a que se necesitan muy pequeñas, entonces por eso se hace muy difícil aplicar el boro así de forma directa. Cuando hay deficiencia de boro, pues provoca muchos cambios anatómicos y bioquímicos en la fisiología de la planta. Principalmente la aplicación de boro es por vía foliar, y va a depender mucho del producto que se desea aplicar. Pues el boro líquido es el más adecuado para la fertilización foliar. Al momento de escoger el tipo de producto, hay que fijarnos en la concentración que trae, el control el control de calidad. Esto para garantizar la estabilidad del producto y la seguridad del cultivo, debido a que si hay un exceso de boro puede causar toxicidad a la planta. El otro micronutriente es el manganeso, perdón. El manganeso también se necesitan pequeñas concentraciones, pero es muy importante para ciertos procesos que se llevan en la planta, como por ejemplo está la utilización, la asimilación del nitrógeno, participa en la síntesis de la clorofila, es esencial para la absorción de fósforo y de magnesio, participa en la asimilación del CO2 que se lleva a cabo en la fotosíntesis, es activador de muchas enzimas. El magnesio cumple muchas funciones el manganeso cumple muchas funciones en la planta, e incluso puede llegar a sustituir en algunos casos al magnesio. El manganeso puede ser aportado directamente al suelo en forma de iones, o puede ser también en forma de quelato. La absorción es directamente a la planta. También, el magnesio se aplica acompañando a otros fertilizantes. Puede ser en compañía del NPK, debido a que también se necesitan muy pequeñas concentraciones, pero es indispensable en la planta. Las deficiencias de magnesio se pueden presentar algunos síntomas como la clorosis interrenal, la clorosis férrica, pero a diferencia de esta es diferente, debido a que primero se presenta en la base de la hoja y luego se va distribuyendo en toda la hoja. El manganeso se puede aplicar en forma de quelato, y además que se puede utilizar en fertilización foliar directamente al suelo, o por fertirriego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. García Concoguá Vivian. Muy bien. Y voy a hablar un poco sobre el zinc, el cobre y el níquel. El zinc es un elemento que presenta poca movilidad dentro de la planta. Sin embargo, cumple funciones críticas.
Se requiere para la síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis y en la transformación de azúcares en almidón. Participa también en el metabolismo de hormonas al regular el nivel de auxinas a través de la síntesis de aminoácido triptófano. En los procesos de maduración y producción de semillas, el zinc favorece la formación y fertilidad del polen. Por ello, la deficiencia de zinc tiene mayor efecto en el rendimiento del grano que en el desarrollo vegetativo. También ayuda al mantenimiento e integridad de las membranas celulares. Aporta tolerancia a las plantas ante patógenos, especialmente a los del suelo. Cuando hablamos de las aplicaciones foliares del zinc, podemos decir que no son tan eficaces como si lo aplicáramos al suelo. La aplicación foliar puede superar los síntomas visuales, pero es menos eficaz para aumentar el rendimiento. El cobre. La función principal de este elemento en la planta es participar como coenzima en varios sistemas enzimáticos involucrados en la formación y conversión de aminoácidos, así como en la desintoxicación de radicales de superóxido. Es un componente de los cloroplastos y participa activamente en la síntesis de clorofila, proteínas y polifenolipidasas. También se atribuye el papel importante de desarrollo de color y sabor a los frutos, como también está involucrado en la formación de la pared celular y como otros micronutrientes en el transporte de electrones y reacciones de óxido-reducción. El cobre ayuda de una forma lignina en las paredes celulares que proporcionan soporte para mantener a las plantas en su posición vertical. Es particularmente importante para la formación de polen viable, la formación de semilla y resistencia al estrés. Debido al antagonismo del cobre, guarda en algunos nutrientes, puede ser utilizado como auxiliar para atenuar toxicidades como las del zinc. Al ser líquido, se distribuye con el riego y se puede aplicar durante todo su ciclo del cultivo, ya sea vía radicular o vía foliar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El níquel. El níquel. Es considerado un micronutriente esencial para las plantas, ya que es constituyente de la ureasa, un metalenzima empleado en la hidrólisis de la urea, y pequeñas cantidades de este elemento son esenciales para la planta. El níquel también se usa como un catalizador en las enzimas que ayudan a que las legumbres fijen el nitrógeno. Como el níquel es necesario en tan pequeñas cantidades y se necesita más investigación, no se añade a la mayoría de los fertilizantes. Puede encontrarse como contaminantes en fertilizantes en aguas de riego y también es común encontrarlo en fangos coacales y en desechos animales. El níquel también puede aplicarse como una aplicación, válgase la redundancia, de elemento único, como sulfato de níquel o en forma quelatada. Y se recomienda usar al níquel con precaución, ya que se necesita poco para corregir una deficiencia. Muy bien. Muy bien.
Fertilizantes en forma de sulfatos. Los sulfatos son las sales o los ésteres provenientes del ácido sulfúrico. Contienen como unidad común un átomo de azufre en el centro de un tetraedro, que consiste en 4 átomos de oxígeno sulfato. Cubre las necesidades de nitrógeno de las plantas y que además facilita la absorción de otros nutrientes como el fósforo y potasio, gracias al azufre de rápida asimilación que contiene, permitiendo así el correcto crecimiento de las plantas. Este compuesto por amonio y azufre a modo de sulfato, el cual tiene un pH ácido, de modo que es acogible aplicarlo en suelos calizos y arcillosos para mejorarlos. Muy bien, jóvenes. Entonces, adelante. Adelante. Los fertilizantes en forma de quelatos. Los quelatos son compuestos formados por la unión de un metal y un compuesto que contiene 2 o más ligados potenciales. Son compuestos de mayor estabilidad y, por lo tanto, se aplican en la agricultura como fertilizantes de micronutrientes para suministrar a las plantas de hierro, magnesio, zinc y cobre, entre otros. Los quelatos más comunes utilizados en la agricultura son EPTA, DTPA, EDDHA. Los quelatos liberan lentamente iones metálicos y suministran a las plantas un continuo aporte de micronutrientes. Son elementos sin provocar concentraciones tóxicas. Los sulfatos tienen una significativa menor estabilidad que los quelatos. Estos son más fuertes y más puros, lo que hace que sean más apropiados para usarlos como fertilizantes. Sin embargo, debido a esta pureza, son más caros que los sulfatos. Los sulfatos pueden ser usados para aumentar el valor del pH de las raíces o del suelo o sustrato en donde estén las plantas, pero también para combatir hongos, y por ello los sulfatos son más populares que los quelatos, debido a su menor precio. Muy bien. La pregunta, por favor, jóvenes. Y se prepara el grupo número 12. Por favor, la pregunta la pueden hacer, nos la pueden dictar, por favor. Un aviso importante es que también, como ustedes han mejorado sus presentaciones, las pueden reenviar al correo institucional. Identifican la sección, ¿verdad? Y el grupo. Al correo institucional mario.chinchilla, en minúsculas, @enca.edu.gt. Por ahí lo pueden enviar para valorárselos de nuevo, ¿verdad? No hay problema. Entonces, por favor, ¿cómo estamos? La pregunta es, ¿por qué los quelatos son más apropiados para usarlos como fertilizantes? Y aún así, ¿por qué utilizamos los sulfatos? Muy bien. ¿Por qué los quelatos son más apropiados para el uso, ¿verdad? En la fertilización de cultivos y aún así, ¿por qué utilizamos sulfatos?
Muy bien. Quisiera, por favor, ¿se recuerdan que yo igualmente les había dicho respecto a que el simple hecho de estar aprendiendo, de estar escuchando las exposiciones, estar ahí presentes, voy a proponer 3 puntos, ¿verdad? Por favor, preparen su micrófono. Voy a pasar a asistencia rápidamente, por favor. Activen su micrófono. Koshak Carrera. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Kuruchich. Andy. Buenas tardes, Buenas presente. tardes. Uyuch López. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. De la Rosa. Presente, ingeniero. De León Orozco. Presente, ingeniero. Divas Guzmán. En lo que se prepara el siguiente grupo. Divas Guzmán. Pueden hacer uso también del chat, jóvenes. Bueno, Divas Guzmán, no veo reporte. Domingo Cruz. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Donis. Presente, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. ¿Quién me saluda? Soy Luis López. Luis López. Solo que tuve problemas con la computadora. Muy bien. Y me tuve que pasar al teléfono. Está bien, López, ahí estamos. Escobar Mejía. Presente, ingeniero. Divas Guzmán nos faltó, ¿verdad? Divas, falta. Escorcia. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. España. Ingeniero, fíjese que a José España se le fue el internet, ahorita en un momento le va a escribir en privado. Muy bien, ahí que se Ingeniero. reporta. Y Diga. Diva Guzmán también tiene problemas con la computadora. Siempre que se reporten, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Skip. Skip. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Figueroa. Buenas tardes, ingeniero presente. Disculpen que tenemos un trámite de llamadas y de mensajes de ENCA. Hay bastantes comunicaciones. Vamos a ver. Ah, sí, España ya se reportó por acá. Y también, bueno, Gómez Velasco, ¿verdad? Que ya lo había tomado en cuenta. Seguimos con Fuentes Álvarez. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Fuentes Velázquez. Buenas tardes, ingeniero presente. Galvez. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. García Ávila. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. García Concogua. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Ustedes? Le habla Manuel y Divas Guzmán. Bien. Es que tenía problemas y hasta ahorita me pude conectar, pero... Está bien, estamos bien, Divas. García Godoy. Presente, ingeniero. García Concogua, no me quedó claro por ahí. Buenas tardes, ingeniero presente. Muy bien, ahí está. Gaitán. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Girón Mesa. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Girón Recinos. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. González Iscot también ya está. González Vázquez ya está también. Guerrero. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Gutiérrez Mejía. Buenas tardes, presente. Ismatul, buenas tardes. Ismatul Jiménez. José. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Ishim.
Henry. Ahí está. Lamas. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Leonardo. Buenas tardes, ingeniero presente. Leonardo, en el caso suyo, ahorita en este examen le voy a subir los puntos del primer parcial, que como llegó muy tarde su aviso, entonces en este examen le voy a subir esos puntos, no hay pena. Lima. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. López Camey. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. López González. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Lucero está ahí. Macajol también está por ahí, ¿verdad? Sí, ya estaba. Martínez Bach. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Martínez García. Henry. Ahí está. Martínez Santos. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Martínez Valle. Ahí está. Mexicanos. Ahí está también. Méndez Herrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza. Mira, buenas tardes. Buenas tardes. Mérida. Presente, buenas tardes. Bien. Miculay Shaloj. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Misa. Buenas tardes, ingeniero presente. Montenegro. Buenas tardes, presente. Muy bien. Vamos a escuchar el siguiente grupo, por favor. Está viendo el reporte también de Gómez Velasco. Aquí. Por favor, entonces, ahí vamos entonces con el grupo Alejandra Girón, ¿verdad? Muy bien. Buenas tardes, ingeniero. Grupo número 12. Nosotros les vamos a hablar acerca de los fertilizantes de liberación controlada. En nuestro grupo se encuentra Alejandra Girón, Francisco Lima, José Ismatul y Paolo Lamas. Voy a empezar yo, Paolo Lamas, hablándoles acerca de qué es un fertilizante de liberación controlada. Este es un tipo de fertilizante que contiene nutrimentos tanto orgánicos como inorgánicos, los cuales su única función es retrasar la absorción de la planta. Es decir, que nosotros a la hora de agregar estos fertilizantes al suelo, no va a absorber todos los nutrientes en el momento. Estos fertilizantes proporcionan los nutrientes de una forma estabilizada y en base a los requerimientos de la planta. Estos fertilizantes tienden a ser un poco más caros, ya que estos reducen la pérdida por lixiviación. ¿A qué me refiero con esto? La lixiviación es también conocida como extracción sólido-líquido. Es una operación que consiste en la separación de una ova detenida dentro de paredes degradables mediante el uso de líquidos. Esto se refiere a que a la hora de agregar, la planta no absorbe todos los nutrientes. Entonces, con las lluvias se pierden los nutrientes en el suelo, lo cual genera costos extras y no son absorbidas por las plantas. Ahora mi compañero Francisco Lima les va a explicar cómo funciona. ¿Cómo funcionan los fertilizantes de liberación lenta? En realidad, no existe un fertilizante perfecto. Sí existen muy buenos fertilizantes de última generación, los cuales seleccionados y combinados de manera correcta y estratégica a las diferentes especies y situaciones productivas, permiten obtener una nutrición vegetal óptima. A diferencia de los fertilizantes tradicionales o llamados de liberación rápida que,
tras ser aplicados, ofrecen los nutrientes de forma inmediata. Los fertilizantes de liberación lenta distribuyen los nutrientes a lo largo del tiempo, es decir, se aplican una sola vez, pero continúan liberando nutrientes al suelo durante un tiempo prolongado. Para comprender de mejor manera cómo funcionan los fertilizantes de liberación lenta, lo pondremos en un ejemplo. La mayor parte del nitrógeno disponible procede de fuentes de liberación rápida, las cuales desaparecen entre 4 a 6 semanas después de su aplicación. En cambio, con fuentes nitrogenadas de liberación lenta, podría suministrar nitrógeno durante todo el ciclo de crecimiento del cultivo. ¿Cómo funciona? El nitrógeno se torna disponible cuando el agua que difunde a través de la cobertura de polímeros disuelve las partículas del fertilizante nitrogenado. En este caso, pondremos de ejemplo la urea. Luego, el nitrógeno se filtra a través del revestimiento por el proceso de ósmosis. La difusión de nitrógeno hacia el suelo continúa hasta que desaparece la urea contenida en el interior del revestimiento. Hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. La temperatura y el espesor de la cobertura de los polímeros afectan la velocidad con la que el nitrógeno difunde a través del revestimiento. Con temperaturas altas y revestimientos delgados, estos fertilizantes liberan el nitrógeno a mayor velocidad. En los SU con revestimiento de polímeros, el agua pasa primero a través de la capa de polímeros y luego a través del revestimiento de sulfuro para que finalmente se pueda disolver el nitrógeno en el cultivo. También hay algunos factores que influyen en el ritmo de la liberación del nitrógeno en este caso, como la elevación de la temperatura, la humedad del suelo, el pH, la actividad microbiana que aumenta la degradación y la aireación que facilita el desarrollo de los microorganismos. Ahora mi compañera Alejandra Girón les hablará sobre en qué cultivo se aplica y la urea. Bueno, ingeniero, al parecer nuestra compañera tiene problemas, pero voy a seguir con su parte. Adelante, ¿usted es Ismatul? Perdona, Sí, así Ismatul. Sí. Muy bien. La compañera va a hablar a través de mi micrófono, no sé si está bien, ingeniero. Está bien. Bien. Echémosla, muy bien. Perdón, María Alejandra, perdón, María Alejandra está en ENCA. Acá, ingeniero. Ah, bueno. No logramos escuchar. Ahora un poquito. Para la aplicación directa al suelo. Ahí se escucha mejor. ¿Podría repetir, por favor? En formulaciones líquidas. La hace popular para inyectar. Creo que tenemos problema con la percepción. Se pierde por ratos. Si no, por favor, apoyemos ahí, por favor, que alguien pueda... ¿Se escucha ahorita, ingeniero, si habla la compañera? A usted sí le escucho bien, a ella por ratitos se le escucha, por ratitos se corta.
Y ¿Otra ahorita, vez? ¿cómo la escuchas si ella habla? Intentemos otra vez, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, mejor. Ahora sí. También les hablaré sobre la urea. La urea es uno de los fertilizantes más concentrados en nitrógeno, con 46%, y normalmente el más económico en el mercado. Se comercializa en modalidades perladas y granuladas. La primera para uso en fertirrigación y la segunda para aplicación directa al suelo. Es muy soluble y a menudo usada en formulaciones líquidas. Su alta solubilidad la hace popular para inyectarla en sistemas de riego localizado. Es clasificada como fuente amoniacal y por lo tanto tiende a acidificar el suelo. Una de las ventajas agronómicas de la urea es el bajo costo por unidad de nitrógeno, menor costo de flete debido a la alta concentración de nutrientes por unidad de masa, muy recomendable en preabonado incorporada al suelo previo a la siembra, fertilizante de la reacción ácida recomendado para suelos neutros a ligeramente alcalinos, y no incrementa la salinidad del agua de riego. Una de las desventajas y limitaciones agronómicas de la urea puede ser: la urea es apolar, por lo tanto en el riego por goteo se desplaza hacia la periferia del bulbo húmedo, disminuyendo su eficiencia. Por lo anterior, no es recomendable en riego por goteo. Recomendable aplicar urea por goteo a dosis bajas, menores de 4 miligramos por hectárea. Produce un intenso cambio de pH. Inicialmente aumenta y luego baja. Genera una alta concentración de amonio en su proceso de hidrólisis, y la alta concentración de amonio afecta la absorción de cationes, especialmente de potasio. Sin embargo, este efecto depende de la dosis de urea aplicada en dosis altas y se sugiere acompañarla con potasio. Este efecto es especialmente importante en riego localizado. No es recomendable en los suelos calcáreos y debe incorporarse al suelo rápidamente después de aplicar superficialmente. ¿Se logró escuchar mejor, ingeniero? Sí. Sí. Algunos creo que no tenían muy buena percepción, pero ahí vamos. Bueno, ahorita les vamos a hablar de unos ejemplos de unas marcas. Aquí podemos ver el Nitro X Teno, que se preguntarán por qué estuvimos hablando sobre la urea en una presentación de fertilizantes de liberación lenta, ¿verdad? Pues mayormente era solo para dar un paralelismo de que veamos que, como se había dicho, que el nitrógeno es muy volátil, pues tiende a desaparecerse y convertirse en gaseoso. Es por eso que fue un paralelismo o comparación de esta marca que usa un método de, como habían dicho, de poliestireno que recubre los nutrientes, y eso hace que la liberación sea lenta. La otra diapositiva, por favor. Aquí tenemos otro fertilizante, que es el plantacote. La diferencia con el anterior es que este emplea un método que inhibe la metabolización de la ureasa, que es una enzima que es la que responsable que se dispare en forma de gas. Entonces, lo que plantea este fertilizante es parar un momento el metabolismo de la urea, o bueno, del nitrógeno, y hacer que vaya más despacio el consumo del nitrógeno. Ahora, para finalizar, mi compañero Francisco. Esa fue la explicación sobre
Los fertilizantes de liberación lenta, espero ya hayan aprendido su funcionamiento y saber en qué cultivos podrían ser aplicados. Más que todo, en resumen, en cultivos en los que necesitamos que los nutrientes se apliquen a lo largo del ciclo del cultivo, para solo hacer una aplicación o disminuir las aplicaciones. Muy bien, en cuanto a liberación controlada, está en la línea de posmocotes, basacotes, hay algunos que incluso se liberan en 9 meses. Ustedes saben que a nivel general, como acaban de exponer nuestros compañeros, un fertilizante, ¿cuánto dura en el suelo? También depende. Depende de la textura, depende de la solución del suelo, relaciones antagónicas, microorganismos, materia orgánica, etcétera. Porque en algunos casos, inclusive, algunos fertilizantes solo han durado 7 u 8 días en el suelo, imagínense, en algunas condiciones más difíciles de suelos. pHs, el tema de pH, o sea, no podemos generalizar nada, ¿verdad? Es como, ¿se recuerdan la definición de suelo? Hay que pensarlo primero antes de dar una respuesta contundente. Tenemos que tener cautela con algunas cosas. Quería preguntarle yo al grupo, ¿ustedes lograron detectar alguna particularidad en la aplicación, en la colocación de ese fertilizante a los cultivos? ¿Pudieron ver algo por ahí? Si se podía aplicar más cerca del cultivo. ¿Había alguna cosa que podría sernos útil a la hora de fertilizar? Yo me refiero específicamente al hecho que en algunos lugares se produce algunas flores o algunas especies muy caras, 300, 400 quetzales la maceta. Y vemos en algunos centros comerciales, por ejemplo en Tical Futura en Guatemala, vemos que están aplicándole el fertilizante sin temor, prácticamente a las raíces, prácticamente a la par de los tallos. Y son flores extremadamente caras. Pero ellos entonces han utilizado la estrategia de los fertilizantes de liberación controlada, una aplicación, y su reacción no es tan violenta para quemar a las plantas, ¿verdad? Su reacción no se libera de un solo las sales, entonces es un proceso más dosificado, y eso hace que algunas personas aprovechen bien el hecho de no fertilizar con tantos cuidados como con los fertilizantes normales. Muy bien, ¿cuál es la pregunta, jóvenes? Por favor, ¿nos pueden compartir su pregunta? ¿Cuáles son las ventajas que propicia el uso de fertilizantes de liberación lenta? Ventajas del uso de fertilizantes, sí, de liberación lenta. Muy bien, jóvenes, por cuestión de la hora, vamos a dejarlo por ahí. Pasen buena tarde y nos estamos viendo entonces el próximo día. Pasen buena tarde, jóvenes. Tarde, vamos el miércoles. Cuídense mucho. Ahí estamos en contacto. Buenas tardes, ingeniero. Feliz tarde, ahí estamos en contacto.